ingredientes que deben de sazonar, deben de adornar nuestro andar en Cristo Jesús. Fíjense que le está hablando el apóstol Pedro a personas creyentes nacidas de nuevo, pero hablándole a ellos le está diciendo qué elementos necesitan tener en su vida espiritual y que si no lo tienen están expuestos, ¿no? Primeramente a ser personas ociosas. Dicen por ahí que la ociosidad es el taller del enemigo. Una mente ociosa comienza a crear o a generar cosas que por lo general no es la que Dios ha determinado. Pero dice la Escritura que no solamente si carecemos de esto, vamos a estar ociosos, sin frutos, e incluso habla la palabra que estamos expuestos a caer. Y quiero decir algo antes de entrar a los tres elementos que vamos a ver hoy. Con el tema de caer, quiero quitarle un peso brutal de los hombros a aquellos que piensan que si han caído en un momento determinado, ya no tiene una oportunidad, o ya tu Padre Celestial no te va a amar o no te va a ver igual. Tengo buena noticia para ti. Hay un hombre que creo que tuvo una de las caídas más vergonzosas, una de las caídas más humillantes, pero este hombre una vez fue perdonado y restaurado. No solamente fue visto bien por el Señor, sino que fue reposicionado. No estoy diciendo que ahora vamos a caer para ser reposicionados mejor que antes. Lo que te quiero decir es que si tú has caído o estás en una posición de caída en este momento, quiero decirte que no rechaces la invitación que te hace tu Señor para que te acerques a Él, porque no solamente te puede perdonar, sino que te puede restaurar y reposicionar. Estoy hablando de Pedro, porque yo no creo que pueda haber una caída más vergonzosa que la del apóstol Pedro, porque Pedro se llenó la boca, se jactaba de decir que él era el más fiel de todos los discípulos. Sin embargo, no lo negó una vez, lo negó 3 veces. Y es la razón por la cual dice que se fue triste. Pero quiero decirte algo interesante. Pedro se fue triste, pero no se fue como Judas. Judas se quedó sumergido en la depresión de haber entregado al Señor y se suicidó. Pedro se fue triste, pero no se apartó. Le permitió a él que cuando el Señor fue resucitado entre los muertos, lo perdonó, lo restauró y le entregó ministerio como cualquier hombre hubiese deseado en toda su vida. Dice aquí, verso 6, que ahí fue en lo que nos quedamos el domingo pasado. Al conocimiento, nos quedamos en el conocimiento, dominio propio. ¿De qué está hablando ahí el apóstol Pedro? De que una vez tú y yo tenemos la fe que nos da la salvación, la fe que nos da acceso al reino de los cielos, tenemos que a esa fe añadirle virtud, es decir, un nivel de excelencia. Digamos que la virtud es la palabra, virtud es excelencia. Estamos llamados a un nivel de excelencia en el Señor. También está hablando ahí que tenemos que añadirle conocimiento de Él, de su palabra. No esperes crecer si no lees su palabra. No esperes crecer si no te congregas. Serás creyente, pero te estarás desnutrido. O será un bebé todo el tiempo bebiendo leche y papilla, cuando quizás ya tienes tiempo para estar comiendo alimentos sólidos. Pero a este conocimiento, dice la Escritura, le tenemos que añadirle dominio propio. Y muchos estaremos pensando ahora, pero es que ¿en qué farmacia lo venden? ¿Dónde yo compro una libra o un galón, si viene líquido, para tomármelo, de dominio propio? Sería más fácil. 2 cucharadas de dominio propio cada 8 horas. Un éxito. Si yo prefiero tomada que inyectada. Pero la palabra nos habla que el dominio propio no tiene que ser tomada,
debe ser comprado en una farmacia. Cuando vemos la escritura en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, acá le dice a Timoteo, óyeme Timoteo, el tema es que Timoteo estaba bregando con una iglesia un poco carpetosa. Y se estaban levantando unas personas ahí que le llevaban incluso edad a él. Porque hay personas que piensan porque tienen más edad que el siervo de Dios o que la sierva de Dios, pueden manillarlo y todo esto. Y eso estaba pasando con Timoteo. Y como que estaba medio intimidado. Y Pablo le escribe y dice, óyeme, tú tranquilo, aviva el fuego de Dios que hay en ti. Es lo que Dios nos dice hoy, aviva el fuego de Dios que hay en ti. Hay un fuego dentro de ti. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces le habla de qué tipo de espíritu Dios le había dado a Timoteo. Y habla del dominio propio. El dominio propio, la capacidad o la habilidad de la iglesia a ejercer dominio propio, ya la tiene. No tienes que ir a ninguna farmacia a comprarlo. ¿Quiere arrojar un poco más de luz en esto? Vete conmigo a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, lo voy a leer rapidito para maximizar el tiempo. Dice, verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La palabra templanza es un sinónimo de la palabra dominio propio. La templanza, sinónimo del dominio propio, y ahí lo revela como un fruto del Espíritu, como parte del fruto, no un fruto, corrijo. Sí, porque hay personas que dicen, ¿cuántos son los frutos del Espíritu? Es uno solo, que se manifiesta en diferentes maneras. De manera que si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, que yo creo que tú lo tienes, entonces tú tienes dentro de ti la habilidad de permitir que se refleje esa templanza, ese dominio propio, ejercitarte en él. Es como la persona que va al gimnasio. Yo no sé si ustedes han visto estos muchachitos flaquitos, de 100, 120, 130 libras, bien delgaditos. Perdónenme los que están dentro de esa categoría aquí. Pero ustedes ven esos muchachitos que van al gimnasio y tienen una semana, 2 semanas de gimnasio. Y ustedes ven que parecen como tirando golondrino, caminando así. Pero están flacos todavía, pero están caminando así. Y es porque hay unos músculos que estaban ahí, bien escondidos, ¿verdad? Hay que tener un espíritu de revelación para verlo. Bien escondidos, pero que estaban ahí. Solamente necesitaron ir un par de veces al gimnasio y como que comenzaron a salir. Ustedes lo ven que parecen lagartijos, lagartos así. Pero estaban ahí, esos músculos siempre estuvieron ahí. El tema es que el dominio propio está en ti, está en mí. Solamente tenemos que ejercitarlo. El dominio propio lo vemos en tantas situaciones. Puedo mencionar solamente 2 casos, pero lo vemos en muchas maneras de cómo se refleja cuando una persona tiene o no tiene dominio propio. Yo quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 20, verso 15. Dice acá, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Son joya preciosa. Ahí la Escritura habla de que cuando tus labios son prudentes, es una joya preciosa. Hay otro proverbio que no recuerdo exactamente la cita, que habla que como manzana de oro con figura de plata son las palabras dichas como conviene.
Yo quiero decirte algo, hay momentos que tú quieres, como dicen por ahí, darle una pela de lengua a alguien, porque se lo merece. Pero el dominio propio es el que te dice a ti, quieto voy, tranquilo. Y calles. Dominio propio es que cuando en una conversación o una situación X tú entiendes que tienes que defenderte. Dominio propio es tú pudiendo defenderte y teniendo todo el derecho de defenderte, tú optar por no defenderte porque entiendes que Dios te va a defender. Y aunque tú, es que no aguanto, tú te frenas. Porque tú sabes que en el momento que tú abras tu boca para defenderte, en ese momento Dios se aparta, dice, resuelve tú. ¿Sabes qué? Cuando se levantan contra ti y tú procuras defenderte tú mismo, Dios se aparta. Dios te dice, ok, ¿está bien ahora? Lo bueno es que cuando nos estrellamos en la pared, Él está ahí para levantarnos, sanarnos, decir, ok, ya puedo, sí, ok. Por eso que la Escritura en uno de los proverbios también declara que el caballo se prepara para la batalla, mas Jehová es quien da la victoria. Queriendo la palabra revelar que tú preparas el caballo, pero quien va a pelear la batalla es Dios, no eres tú. Y para eso se necesita dominio propio. Para tantas cosas se necesita el dominio propio. Quiero citar entonces otro pasaje que nos puede arrojar luz con el dominio propio. Está en 1 Corintios, capítulo 9. Dice el capítulo 9, verso 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. La palabra también, dominio propio, una de las excepciones es, cuando lo estuve buscando, la traducción del griego al inglés, era esta palabra, abstinencia. Dice acá que de todo se abstienen. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo está declarando algo interesante. El apóstol Pablo hace un paralelo con las competencias olímpicas que eran muy común en el Imperio Romano. Y Pablo dice que cuando la persona iba a competir, se abstenían de ciertas cosas para poder estar en forma, para estar saludable, para tener velocidad en sus piernas, para tener fortaleza en sus brazos, para no tener una indigestión. Hoy día lo podemos ver. Hay deportes donde incluso hay cierto tipo de alimentos que momentos antes previo a la competencia, le privan de ello. Incluso hay disciplinas que momentos antes, hasta un día antes de la competencia, le privan al competidor hasta tener intimidad con su esposa. Y ellos se abstienen y ejercen dominio propio de esos alimentos o de incluso de estar con su esposa, que no solamente es algo lícito, sino que ha sido creado por Dios en su orden. Pero ellos lo hacen para obtener una corona. Una corona que si es un boxeador, dentro del par de mesa aparece uno más fuerte que él, con mejor técnica que él, y le da un knockout y lo pierde. Una corona perecedera. Entonces el apóstol Pablo dice, cuanto más yo, cuanto más ustedes corremos esto, no vamos a ejercer dominio propio y no nos vamos a abstener de ciertas cosas que contaminan nuestra fe. Ojo, no estoy hablando de religiosidad. No te ponga esto, no te ponga aquello, porque eso contamina la fe. Tú sabes que no. Eso es religiosidad. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las cosas que la palabra declara y enseña. ¿Ok? Y digo esto porque suficiente pecado vemos en la palabra para añadir unos cuantos más, ¿verdad?
Pero dice la Escritura que tenemos que ejercer dominio propio, abstenernos de aquellas cosas que pueden contaminar nuestra fe. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. Qué duro es la paciencia, ejercerla. La palabra nos habla de ejercer la paciencia, de ser pacientes. La palabra nos habla de que cuando somos impacientes, no solamente corremos riesgo de perder, corremos el riesgo de ser descalificados. En la competencia de natación, tú ves a todos los nadadores ahí, y si viene uno que es impaciente y se adelanta al disparo, queda descalificado. No tuvo la paciencia de esperar el momento oportuno del disparo. Hay un kairos, hay un tiempo oportuno de Dios para la vida de cada uno de sus hijos, para cada área de su ser. El momento que tú y yo nos adelantamos, en ese momento perdemos. En el momento que nos retrasamos, también perdemos. Por eso que tenemos que tener los satélites bien despejados y ser pacientes. En medio de la paciencia va a haber personas que te van a cuestionar. En medio de ejercer la paciencia va a haber personas que te van a juzgar. Va a haber personas que van a querer seducirte con muy buena intención. Óyeme, vámonos que ya no viene. ¿A quién le ha pasado eso? Está esperando algo o alguien. Dice, mira, óyeme, mira la hora que es, ya no va a venir, vámonos. Te vas. Y te enteras que justamente saliendo llegó lo que tú esperabas. Dice, oye, si hubiese quedado un minuto más. La ventaja es que Dios nunca va a llegar tarde, pero tampoco va a llegar temprano. Porque algunos queremos que Dios quiere que Dios llegue temprano. Dios llega en el tiempo oportuno. Romanos capítulo, muchas veces cuando leemos Romanos capítulo 5, resaltamos ese último versículo que leímos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. Ay, aleluya, santo, gloria a Dios. Lo que no leemos son los versículos que preceden a ese, o que anteceden, que dice que tenemos que aprender a gozarnos en las tribulaciones. Porque ella produce paciencia y la paciencia va a producir esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque una esperanza no vana, es una esperanza que está cimentada, afianzada en aquel que prometió que es fiel. Cuando hablo de gozarse en las tribulaciones, no estoy hablando de que la iglesia sea masoquista. Estoy hablando de que tú abras la nevera y dices, ay, gloria a Dios, estaba así en la nevera y santo. Ay, bebé, agua mío, que lo que hay, cosas. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que en medio de la tribulación, tú te goces porque tú dices, Señor, esta nevera está vacía, pero yo sé, Padre, que lo que tú has prometido, tú lo harás. Yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, Señor. Pero yo me gozo no en la realidad que estoy viviendo, sino en aquella que tú has establecido y que será manifiesta. Por eso que cuando leemos Hebreos, capítulo 12, que dice que Jesús estaba gozoso por lo que estaba delante de él, porque aunque él estaba siendo sacrificado en la cruz, delante de él había algo que producía gozo. ¿Sabes qué era? Eras tú. Él te veía y él viéndote decía, este sacrificio no es comparable con ver a él o a ella junto conmigo. Cuando una persona no tiene la capacidad de esperar en Dios, es porque hay incredulidad. Lo queremos vestir de cualquier manera, pero quiero decirte, una persona impaciente es una persona incrédula. Porque una persona impaciente está diciendo, Dios no lo va a hacer. Entonces no está creyendo a Dios. No me voy a meter ahí, pero sin querer le estamos diciendo a Dios que eres mentiroso. Y es que la paciencia no solamente va a tener un fruto de bendición en aquel que es paciente, sino que se cumple lo que espera. 1. 2. Te llena de regocijo. 3. Lo más importante aún es que tú estás provocando que otros alaben y adoren a Dios
a causa de las cosas que ya Dios está haciendo en tu vida. Y la gente va a decir, pero yo pensaba que estaba muerto. Y te ven resucitado.